¿Estamos grabando? Sí. Sí. Bueno, pues hola a todo el mundo. Este es el primer episodio del podcast IoT Futura. Estamos un buen elenco aquí de amantes de la tecnología y no por eso dejamos de ser amigos. Y bueno, pues el internet, el podcast IoT Futura va a ser una tertulia, este es el primer episodio, tecnológica sobre el internet de las cosas y las tecnologías que están relacionadas con el IoT. Y en este primer episodio vamos a hacer pues, una pequeña presentación y una introducción a qué es el internet de las cosas. Y si vemos al final podemos incluso dar un pequeño avance de los siguientes capítulos que tenemos en mente. ¿Vale? Pues os presento a cada uno. No sé cómo hacerlo, yo creo que mientras os nombro levantáis la mano o algo así, porque claro, yo os veo a la izquierda, Albert está a la derecha, en fin, es un poco lioso. Bueno, Arcel Hernández, que nos saluda desde su data center virtual. Hola desde mi data center en mi casa, aquí en Sevilla, ¿eh? En Sevilla. Albert Oliver, él ha Buenas. decidido moverse al Prado mejor. Exacto. Por su lado. Exacto. Bona nit desde Cataluña. Hombre. Y estoy en el centro de Cataluña, justamente en el pueblo de Pep Guardiola, Anda, qué pueblo del ese, entrenador Albert. se llama Santpedor, Anda. el niño de Anda, Santpedor. mira. Y estoy aquí, bueno, está pelado de frío, tío, porque es lo que tiene el interior también, que hace un frío de carajo, pero con ganas de participar en vuestra tertulia. Muy bien, Antonio Álvarez, su biblioteca Buenas noches a virtual todos. detrás. Ah, no, biblioteca real, ¿no? Ah, es de cartón. Cartón. Y Bueno. Conchi Muñoz. Que soy yo, por si hay alguna duda de quién era Conchi de los 5, ya lo digo yo. Yo estoy conectada desde Sevilla también. Bueno, todos desde Sevilla menos Albert, que lo tengo aquí, Sí, nosotros lo tenemos en otro lado. Sí. Yo soy Juanma Muñoz y también estoy conectado desde Sevilla. Y Albert, por darte un poquito de envidia, ha hecho un día espectacular de sol con sus Hace más bien 25 calor, o la verdad. 26 grados. qué cabrones. Eso luego le metemos un pitido en el audio. ¡Pi! Exacto, por un pito, pero gordo. Pero me alegro que os haya hecho buen día. Vaya tela, porque aquí ha caído una que tela de frío. Yo no sé Sí. por qué está todo el día en casa, o sea que no sé qué tiempo ha hecho fuera. Muy bien, pues yo creo que podemos introducir directamente la pregunta, ¿no? ¿Tenemos una definición de qué es el Internet de las cosas? ¿Alguien nos dice cómo es la historia y cómo empieza el término y de dónde venimos y a dónde vamos? Bueno, a dónde vamos no, pero de dónde venimos sí podríamos decirlo, ¿no? Por lo que, si queréis por introducirlo un poquillo, bueno, pues lo que leemos por ahí, pues el Internet de las cosas es básicamente pues poner objetos con más o menos inteligencia conectados a Internet, incluso que puedan interactuar entre ellos, ¿no? Sin la intervención humana, ¿no? Que un poco la diferencia en todo esto es que los objetos, digamos, cobran, digamos, vida, se hacen un poco inteligentes o por lo menos un poco comunicables y empiezan a transmitir datos e información. Básicamente, podríamos decir que eso es. Yo lo que pasa que para entender las cosas necesito que me den ejemplos así más prácticos, ¿no? Y entonces yo he empezado a buscar información de aplicaciones del IoT en la vida real, pues para que se entienda mejor, para entenderlo mejor. Y la verdad es que, bueno, pensando un poco qué es lo que tiene IoT en mi casa, por ejemplo, pues tengo a Alexa, que me la regalaron, por cierto, mis compañeros de trabajo. Tengo la pulsera aunque no la tengo puesta, tengo la pulsera que me cuenta los pasos y todo eso. Y la verdad es que yo creo que estamos rodeados de más cosas conectadas a Internet de las que pensamos y hoy en día y cada vez más. Es decir, ya cualquier cosa
nueva que vayas a comprar, si no tiene conexión a internet y no tiene conexión wifi y no puedes ver los datos y no puedes ver cosas, pues parece que no es nuevo, parece que ya es una cosa antigua. Ujú. Aparte, como es Internet de las cosas, siempre, ahora mismo se está comiendo la tendencia un poco que marcaba Cisco ya en su día, que ya lo es ahora, que hay más equipos y cosas conectadas a Internet que personas. De ahí un poco también lo que está haciendo Elon Musk ahora con las constelaciones de satélites de los Starlink para poder hacer llegar a Internet a todas las partes del mundo, debido a que hay muchas partes del mundo que no tienen la posibilidad de conectarse a Internet y de no conectar cosas a Internet. Entonces, actualmente hay más personas sin Internet que cosas conectadas, ¿no? Esa es un poco la realidad de hoy en día y lo único que se está buscando es el tener casi todo interconectado para poder evaluar y hacer y tener datos conectados y datos y volumen de datos elevado para ver tendencias, comportamientos y evaluar, empezar a evaluar consumos, tendencias de consumo, tendencias de todo tipo, analíticas de bienestar, analíticas para todo lo que es la medicina, etc., ¿no? Es un poco también como lo veo yo. Hombre, A yo mí me creo que gusta si la definición. Sí, 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 no. dale. No, no, venga, no, no vamos a pelear, entonces Sí, venga. a mí me gusta la definición que ha dado Juan Manuel, pero yo añadiría que son, digamos, realmente las cosas de las que estamos hablando son elementos que tradicionalmente no han tenido conectividad o capacidad de computación, ¿no? O sea, yo creo que, digamos, que conectividad máquina-máquina es un concepto anterior a Internet of Things. O sea, realmente Internet of Things hace referencia más a cosas que tradicionalmente no han tenido ni capacidad de comunicación ni de computación y que ahora empezamos a conectar, ¿vale? Y ahí es cuando surge este nuevo concepto de Internet of Things. Pero por lo demás estoy muy de acuerdo con la definición que ha dado Juan Manuel. No, yo lo que quería comentar antes es que realmente el IoT es algo que lleva muchos años con nosotros. Lo que pasa es que la tecnología realmente no era lo suficientemente sencilla para que hubiese la explosión de elementos conectados que tenemos hoy en día. O sea, realmente desde los años 70 que estábamos comentando antes de iniciar la charla, ya hay dispositivos conectados. Pero con la capacidad que tienen ahora y lo fácil que es implementar un dispositivo IoT hoy en día, porque la tecnología se ha democratizado, realmente es el cambio que ha hecho que tengamos tantos dispositivos conectados como comentaba Albert. Sí, además, en uno de los documentos que nos mandaba, creo que fue Albert, para preparar esta primera charla, ¿no? Una de las primeras cosas que se conectaron a Internet, creo que fueron los años 70, en una universidad que no recuerdo cuál era, y era una máquina de Coca-Cola. Y era para ver cuántas Coca-Colas había y qué temperatura tenían, ¿no? Y era para el departamento de investigación de no sé qué sitio, antes de levantarse a comprar la Coca-Cola, saber si había y si estaban frías. Pero es lo que tú dices, Axel, eso era un proyecto de investigación. Hoy en día, además de sencillo, es barato. O sea, hoy en día poner sensores de temperatura los que queramos, donde queramos y conectados de la forma que queramos prácticamente, es bastante sencillo. Quizá un poco la diferencia también es esa, ¿no? Cuando tú antes tenías que hacer, yo qué sé, me imagino, toma de temperatura de un invernadero, toma de temperaturas de la calle o los litros caídos de agua, de lluvia y tal. Pues iba el científico, el técnico y tal, iba al sitio, medía la temperatura, la apuntaba en un cuadernito, se iba al ordenador y lo escribía. Y eso lo hacía o varias veces al día, una vez a la semana o una vez al día cuando fuese. Una de las cosas que cambia todo esto y que explota todo, además de lo que hablábamos, de todas las tecnologías nuevas y lo barato y lo sencillo que se está haciendo, es que son las cosas directamente las que apuntan los datos. Entonces, se crea un volumen de información tremendo a una velocidad que nunca habíamos tenido, la velocidad de producción de datos, y también de ahí viene lo que dice Albert, ¿no? Luego hacer toda esa analítica, ese estudio,
que hasta ahora era impensable. Además, al final creo que pasan esas cosas, ¿no? Cada vez que tú utilizas juntar datos y haces analítica, sacas conclusiones y cuando visualizas datos de una manera agregada, terminas sacando conclusiones de cosas que hasta ahora no te habías planteado siquiera, ¿no? Sí, no, y otra cosa importante también es que cada vez tenemos más sensores que permiten también darle uso, porque al final el IoT, si no hay un uso detrás evidente, no tiene sentido. O sea, el conectar un elemento sin que haya una usabilidad de ese elemento no sirve de nada. Entonces, bueno, tenemos sensores, por ejemplo, en los relojes para medirnos el ritmo cardíaco. O sea, toda esta serie de avances realmente es lo que está haciendo que se incremente brutalmente el número de elementos IoT conectados. Y aparte que la tecnología ha reducido un montón de costes debido al volumen de la fabricación por volumen, ¿no? Entonces, todo lo que, como ha comentado Antonio Álvarez, antes costaba y era impensable hacer, ahora se ha democratizado tanto que encuentras tecnología muy barata en muchas partes del mundo, servida al día siguiente en puerta de tu casa y que te permite extrapolar mogollón de información. El problema que hay a veces, y es donde se abre un poco el debate, es los datos de quién son, qué se hacen con ellos, qué seguridad tenemos en esos datos a nivel de usuario, qué te pueden llegar a controlar, qué no. El ejemplo que ha puesto Conchi también con Alexa, ¿no? Del caso que hubo en Estados Unidos de que pudieron, no sé si habéis escuchado, os pasaré el link también si queréis, un caso de una persona que asesinó a su mujer y que bueno, gracias a Alexa, debido a las conversaciones grabadas que utiliza Alexa para poder justamente aprender y hacer aprendizaje, autoaprendizaje, debido a esas conversaciones que el departamento de policía pudo pedir a Amazon, se pudo saber de que fue el marido quien mató a la dueña, ¿no? A la persona de ese Pues no lo había edificio. oído, Entonces, ¿sabes? lo que he comentado es que a veces esa cantidad de datos que se utilizan para hacer analítica es un poco jodida y hay que saber qué hacer con ella. Ay, Sí, he bueno, el perdido a tema... Albert. Yo al He ver lo perdido a escucho Albert. entrecortado y se ha quedado Sí. congelada la imagen, pero no sé si soy yo, que tengo mis propios problemas No. también hoy. No, no, Albert se ha quedado congelado. Mira, ahora ha vuelto, ¿eh? Ahora sí. Lo estaba escuchando Amazon, lo estaba escuchando Amazon. Se ¡Cabrones! quedaba congelado antes de que dijera lo que no debiera. Son No, los yo Claro. estoy de problemas, acuerdo con lo que dice Albert y de hecho yo pienso que ese es uno de los puntos más calientes desde mi punto de vista del IoT, ¿no? La privacidad y la seguridad. Lo que sí que es verdad que hay mucha regulación. O sea, yo creo que los organismos internacionales y los gobiernos están haciendo un esfuerzo muy grande en regular. Lo que pasa es que es difícil, por un lado, de implementar, ¿vale? Habréis escuchado hablar de la GDPR, ¿no? De la regulación europea, que realmente ha supuesto un calvario para muchas empresas medianas europeas implantarlo. Y después que también es muy difícil obligar a los grandes gestionadores o poseedores de datos, ¿no? A que apliquen esas regulaciones, ¿no? O sea, escuchaba hace poco Facebook comentando bueno, que si realmente Europa quería que cumpliese la regulación europea, a lo mejor tenía que pensarse dejar de dar servicio en Europa. O sea, veía al punto en que estamos, ¿no? Entonces, realmente yo creo que los gobiernos están haciendo un esfuerzo grande por implantar regulaciones y por controlarlas, pero es difícil para las empresas, algunas porque no pueden y otras porque no les interesa. ¿No? Y lo Yo ya un complejo de eso es poco, que al final Internet está en servidores que no necesariamente están en España ni en Europa. Con lo cual, esas empresas que pueden estar incluso en paraísos fiscales, en determinadas zonas con digamos, con legislación un poco más laxa en ese tema,
no tienen el por qué cumplirlo, no les interesa realmente, como tú comentabas. Y Europa Sí, pero, claro, se queda sin herramientas a veces, creo yo, ¿eh? sí, Europa, realmente la GDPR tiene como objetivo las empresas europeas, pero también a empresas no europeas que procesan datos de personas europeas, también, ¿no? Incluso que están fuera de Europa, también, ¿no? Que digamos que el marco de la ley es muy amplio. Lo realmente complicado es esto, es obligar a los grandes procesadores de datos a cumplir la normativa y tener una alternativa, porque claro, que al final si todos los grandes poseedores de data center y de datos se van, ¿qué haces? ¿No? Necesitas también tener nubes y tecnologías propias, ¿no? Y en Europa, en ese sentido, yo creo que estamos un poquito por detrás de Estados Unidos y de China. Bueno, yo sí diría que, pero quizás son dos cosas distintas, ¿no? Lo que protege la GDPR habla mucho más de Sí, eso sí. datos de carácter personal y tal, pero el peligro, o yo por lo menos lo veo, y tampoco me gustaría profundizar demasiado en la seguridad y asustar a la gente con el IoT, porque un poco es para hacer una pequeña introducción y que luego piquemos alguno más y escuché el podcast o el vídeo, ¿no? El problema no es ese. Yo creo que el problema es que tú te compras un gateway para tu casa y volvemos al ejemplo doméstico, pero podría estar pasando en la industria perfectamente, podría estar pasando en muchos negocios, ¿no? Como decís, los datos van a otro sitio, pero eso no son datos personales, eso no son datos de temperatura, de uso, de cuándo se enciende y se apaga la tele, de qué música me gusta, de qué consumo de electricidad tengo, en qué horario estoy en casa, Entonces yo me puedo formar un perfil, porque al final, cómo te llamen, casi que me da igual. O sea, cómo te llamas y dónde vives, realmente creo que da igual, ¿no? O sea, al final lo que quiero saber es qué tipo de consumidor eres o qué tipo de persona. Y a través de los productos que compras, las cookies y tal, al final soy capaz de hacerme una idea de quién eres y cómo eres, ¿no? Yo apuntaría mucho más el peligro ahí que el dato real, porque yo creo que cuando, además si hablamos del Internet de las cosas aplicadas a la sanidad, ¿no? Que suena mucho y que eso cómo es posible y que ahora vamos a ver los datos, yo creo que esos proyectos precisamente serán los que más seguros estén. Porque por lo que decís, ¿no? Porque eso sí que no va, o creo que es difícil, ¿no? Que eso se implante sin tener una regulación previa y sin un regulador por detrás y sus leyes y normativas, ¿no? Pero podría venir por otro lado, ¿no? O con los coches conectados, ¿no? ¿Dónde está el coche y a qué velocidad vas? Y tiene un lado muy bueno porque yo hoy escuchaba en la radio un anuncio de una aseguradora de coches, no solamente pagas el día que conduces, ¿no? Algo así, ¿no? Eso sería ideal, ¿no? Pero yo pago una vez al año, no sé cómo le voy a decir a la aseguradora que me descuente no sé cuántos días. Obviamente me imagino que será algún tipo de gancho de publicidad, ¿no? Y que luego la cosa no será literalmente así. Pero que eso sí podría llegar a ser, ¿no? Yo podría tener un coche que contrate el seguro al precio que yo a él haya dicho, lo subaste o entre en una subasta de seguros y lo saque el día que yo vaya a conducir. Y el día que no vaya a conducir, no lo haga, y no tenga seguro o tenga un seguro mínimo, ¿no? de cobertura. Yo creo que ese también es el Internet de las cosas, ¿no? Podemos verlo ahora mismo, creo que la explosión es los sensores, ¿no? Y creo que habíamos hablado de tener un capítulo dedicado a sensores, sensorización, lo habíamos llamado, porque es lo que decíamos, es lo más barato y lo más seguro. Los chips ahora que son capaces de tener Wi-Fi o Zigbee o LoRa o 5G son unos chips que son así de chiquititos, que consumen poquísimo y que los podemos embeber en cualquier sitio. Y que la batería le va a durar 2 años o 3 años o 4 o 5, ¿vale? Dependiendo de la tecnología. Y entonces ahora mismo sí que estamos recibiendo un montón de información y se hacen un montón de cosas con ella. Pero también el Internet de las cosas yo lo entiendo como ese paso extra, ¿no? Ese paso de darle inteligencia a algo o pseudointeligencia, ya entraríamos en la discusión de qué es inteligencia y qué no es inteligencia, a algo que hasta ahora dependía de nosotros y contratar un servicio de seguros de coche dependía de nosotros exclusivamente y lo hacían una vez al año, o lo haces una vez al año, como mucho, como mucho.
Y creo que también esa parte, además de la seguridad que debe llevar todo esto, ¿no? Pero a mí me preocuparía más la seguridad, como os digo, ¿no? De qué se puede inferir de los datos que se reciben. Hasta dónde se Yo puede llegar. yo creo que vamos hacia un mundo mejor, pero gracias al IoT, porque con toda la información que vamos a aportar a esas nubes de información que ya se están acumulando, que ya hay empresas que están acumulando esos datos, el mundo va a ser mejor, pero yo creo que va a ser a costa de nuestra privacidad. Por ejemplo, hay algoritmos que están entrenando basados en datos médicos para inferir tu riesgo de padecer cáncer, por ejemplo. ¿Vale? Ahí estás analizando información súper sensible. Es cierto que normalmente esta información no se suele, digamos, se suele respetar a la persona, la privacidad, digamos que tú eres un código, tú eres un ID, no tienes nombre, no tienes apellido, pero aún así tu información personal sirve para un bien bastante mayor que el tuyo personal, pero a costa de tu privacidad. O sea, el mundo va hacia un camino que será mucho mejor en todo este proceso, pero a costa de tu privacidad, seguro. Yo creo que perderemos privacidad, pero ganaremos calidad de vida, gracias al IoT. Yo pienso también, Axel, que a lo mejor en el futuro la gente es más consciente de lo que vale su privacidad y de lo que valen sus datos de lo que somos ahora, ¿no? O sea, ahora mismo realmente mucha gente cede sus datos o cede su privacidad a cambio de prácticamente nada, ¿no? De poderte descargar una aplicación o de alguna pequeña funcionalidad extra. Y yo creo que va a haber un balance, un equilibrio, ¿no? O sea, que realmente futuras generaciones probablemente van a ser más conscientes también del valor de esos datos y no los van a regalar tan fácilmente, ¿eh? Ahí se puede equilibrar un poco la balanza. Porque ahora mismo al final ves que se dice, no, es que el petróleo, los datos son el petróleo del nuevo siglo, pero es que es verdad, ¿sabes? Que hace 20 años las mayores empresas del mundo eran las petroleras, eran Total, Exxon, Mobil, Shell, y ahora las mayores empresas del mundo son las empresas que gestionan datos. Entonces yo creo que al final un poco también la gente se va a dar cuenta del valor de esos datos y va a pedir más a cambio de ellos. Lo ideal sería ser consciente de cuando tú das un dato, dependiendo de qué tipo de dato sea, para qué se va a utilizar realmente. Porque muchas veces aceptas cosas de datos que estás dando porque las necesitas dar para seguir con el proceso que sea, pero realmente luego no sabes bien lo que está pasando con el dato. Entonces yo creo que, apunto a esto que dice Antonio, de que en el futuro quizás sí que se pueda saber mejor para qué se utiliza cada dato que yo estoy exponiendo a cualquier sistema. Vamos, de hecho, yo creo que si leyésemos los términos y condiciones de todas las aplicaciones que descargamos en el móvil, las borrábamos al minuto siguiente, ¿eh? Sí, es verdad. Es verdad. Si hay alguien que se lo haya leído, por favor que nos diga qué es lo que dice. Están diseñadas para que no te las leas. Hoy un día me voy a parar a leerme alguna condición de esa de, no sé, la del WhatsApp, por ejemplo, a ver qué dice. De todas formas, cogiendo una frase de Chema Alonso, el gurú de la seguridad, que antes hemos estado nombrándolo en el previo del capítulo, al final lo mejor es habilitar la ubicación y habilitar muchas cosas porque hay muchos datos que pueden obtener de ti de otras formas y a lo mejor la aplicación que esté mal configurada. Bueno, se nos ha cortado por lo de los 40 minutos de Zoom. Si algún patrocinador quiere que hagamos algún anuncio, mira, con que nos pague la cuenta de Zoom, lo tiene hecho. Pues nada, suficiente. Yo puedo hacer de Calgonit. De Calgonit. Bueno, decíamos que también hablábamos de lo de las políticas de usuario, ¿no? La licencia de usuario de las aplicaciones y a qué se le da acceso y tal, pero que muchas veces no necesitas ni siquiera eso, que como os comentaba, escuché en una charla de Chema Alonso que hasta con el perfil de descarga de la batería y la zona de cobertura que tienes del móvil son capaces de saber un poco por qué zona de cierta ciudad estás
que hay muchas más formas de integrar datos y de analizarlos para averiguar cosas sobre ti sin que tú las hayas aceptado. Bueno, eso ya lo hacía Google sin querer o queriendo, cuando Sin te querer. ibas de la oficina o te ibas de casa o siempre hacías un movimiento rutinario, ¿no? De rutina diaria. El tío decía, te quedan tantos minutos para llegar a casa. ¿No se ha pasado nunca eso? Sí, 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 sí. Dices, pero a ver, tío, detecta que te estás moviendo siempre más o menos a la misma hora. Con eso ya saben que te vas a ir a casa y te falta tanto dependiendo de los atrasos que haya. Y eso me flipa bastante porque... ¿Y si me Bueno, para un bar, me para a hacer algo por ahí? Claro, es un nivel de control justamente por no leer las letra pequeña de los contratos, ¿no? Es un nivel de control brutal. pues mira, al ver de eso, yo recuerdo cuando le enseñé a algún amigo, digamos, la aplicación de Google que te guarda todo tu recorrido diario. O sea, si tú Sí. no lo deshabilitas, Google guarda con la ubicación GPS por la que vas pasando durante todo el día. Cuando veían aquello, el susto que se llevaban por si lo veía su pareja era bastante grande, ¿eh? O sea que hay que leerse los términos y condiciones, ¿eh? En mi caso, el punto está fijo en un sitio siempre, tío. O sea, sí, porque estoy confinado. Bueno, Pero, en el 2020, La poco cosa está movimiento, ¿eh? jodida, sí, sí, sí. pero yo creo que un poco esa es el ejemplo claro, ¿no? Que simplemente con el GPS, que yo creo que cuando se hace el GPS no se imaginan a dónde se va a llegar con el GPS, pero yo creo que con el GPS es capaz de saber un montón de cosas de ti, incluso la afinidad de restaurante que tienes por los sitios en los que entras y tal, y cuando buscas algo ya te lo pone por afinidad, por ejemplo. Pues imaginaos si a eso le agregamos todos los datos que estábamos hablando, ¿no? Como decía Conchi, los datos de actividad de la pulsera o el consumo eléctrico de casa o la cantidad de cosas que se pueden tener. Sin embargo, hay un ejemplo que a mí particularmente me gusta muy poco y alguna vez en alguna de las charlas y los meetups de aquí de Sevilla que hemos tenido y tal, alguno lo nombraba, ¿qué es el Internet de las cosas? Y alguien decía, pues es que el frigorífico me avise cuando me quedo sin cerveza. Ya, creo que fue LG, ¿no? Que fue el primero que conectó un frigorífico a Internet. Pero tú dices, bueno, no sé, pero yo mi comida no la tengo en el frigorífico. O no toda. Hay parte que sí, parte que no. No sé, sería más bien, necesitaríamos una alacena conectada a internet, ¿no? Una estantería o algo así. Pero un poco ese es el ejemplo con el que se ha quedado la gente, ¿no? Quizá haya cosas mucho más interesantes, ¿no? Como los sistemas de alumbrado de las ciudades, ¿no? O el campo, ¿no? Que se ha tecnificado muchísimo y hay muchos proyectos de tecnificación de la agricultura y la ganadería, ¿no? Había un proyecto muy interesante que, claro, ya no sabemos qué es lo que es Internet de las cosas, porque, claro, un cerdo conectado a Internet no es una cosa tampoco, pero con con localizadores de los cerdos eran capaces de saber si un cerdo estaba enfermo, simplemente porque no se movía de forma normal con la manada o no había acudido a la zona de comida o a la zona de bebida y simplemente manejando una manada de animales sin el pastor siquiera mirando y sin nadie mirando, eres capaz de empezar a aprender cómo se comportan los animales y si alguno de ellos está mal o le pasa algo raro, ¿no? Y son datos que, claro, que supongo que si a eso le sumas, en vez de GPS solamente, le sumas el sensor de temperatura, el de movimiento, el de caídas, al final tienes un animal monitorizado con un pequeño sistema y es capaz de darte muchísima información, ¿no? Y ellos no tienen Bueno, que, el ellos no control, tienen que firmar el contrato de usuario final. el control de aves migratorias se hacen con chip también de ese tipo y ahí no solamente se saca dónde está el ave en un momento o en otro, sino que también se hacen estudios de cambios climáticos y de muchas cosas.
Es decir, que ese tipo de datos es más importante quizá del que pensaba, de gente que sabe explotar ese tipo de datos, claro. Sí, o aplicaciones médicas, ¿no? A mí esa es la parte que más me interesa. O sea, realmente cómo podemos tener un control, por ejemplo, de fármacos caducados, de stock de fármacos, de stock de material médico. O sea, yo ahí eso sí son aplicaciones que yo realmente creo que de verdad nos van a mejorar la vida. Después hay algunas que crearán nuevos modelos de negocio que permitirán explotar mejor datos, que permitirán mejorar procesos, ser más eficientes, pero las aplicaciones médicas son las que realmente yo pienso que eso sí va a suponer un avance importante, tanto el IoT como el 5G, que también va a tener muchas aplicaciones en el campo de la 5G, sí. medicina. No, y ya no solo también tu dato individual, sino que cuando ya añadimos a toda la capacidad del IoT de subir esa información a la nube y le ponemos una capa de inteligencia artificial que analice todos esos datos, en su conjunto ya las posibilidades son brutales, ¿vale? O sea, ya el aplicar Machine Learning, inteligencia artificial, a esos datos que estamos recibiendo de todos los miles y miles y miles de millones de sensores que vamos a tener en el futuro, nos va a dar una serie de posibilidades increíbles. Y ya aprovecho y hago una cuña publicitaria y hablamos un poco de la lista de capítulos que tenemos pensado de momento hacer, ¿no? Próximamente. No hay un capítulo todavía previsto, pero podría ser cualquiera de estos, ¿no? Uno de ellos precisamente es el que estaba comentando Asel, ¿no? De la parte de Machine Learning, inteligencia artificial y qué tipos de resultados se obtienen, ¿no? Relacionados con el IoT. Habíamos hablado que tendremos un capítulo de sensorización dedicado a sensores. Hemos estado hablando mucho realmente de seguridad en este capítulo, pero haremos uno específico de ciberseguridad y de la seguridad del IoT. Los casos de medicina del IoT en la medicina, IoT en la ganadería, en la agricultura o el control del cambio climático, como decía Conchi. Esos podríamos o bien agruparlos, hacerlos en unos individuales, dependiendo al invitado que traigamos, que también una de las ideas del podcast es tener invitados y expertos en cada una de las áreas, ¿no? También tenemos en la lista capítulos dedicados al hardware y a dispositivos IoT, que me parece que puede ser bastante interesante, porque ahí sería cuestión, eso quizá haya que hacer un par de capítulos. Hay por ahí apuntado uno sobre blockchain, ese puede ser muy bueno y ahí le puede explotar la cabeza a mucha gente, como se suele decir, porque blockchain abre una puerta completamente nueva al IoT y ahí es donde vamos a empezar a ver de verdad a las cosas, interactuar con otras cosas y con las personas, ¿no? Y hay otro capítulo que tenemos previsto también de Fog Computing y Edge Computing, ¿vale? Para poner también un poco en situación lo que son estas tecnologías, ¿no? Y en qué se diferencian. Y había por ahí otro apuntado sobre plataformas en la nube. Realmente las plataformas en la nube es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Bueno, vosotros tenéis quizá más experiencia en plataformas en Edge, ¿no? Más experiencia en plataformas en el sitio del cliente, ¿no? Desplegadas en el sitio del cliente, de adquisición de datos y tal, por vuestro bagaje más industrial, ¿no? Pero se ven muchísimas plataformas en la nube, ¿eh? de muchos sensores. Todo lo que es algo doméstico va a la nube, prácticamente del tirón, porque aunque sea una app, esa app al final está tirando contra una aplicación que está en la nube, ¿no? Y el mundo industrial, Juan Manuel, también está tirando mucho a la nube, ¿eh? O sea, en empresas industriales que recopilan los datos de su industria o de sus dispositivos críticos y los sube a la nube para poder hacer allí analítica y dar servicios desde una ubicación centralizada, ¿no? O sea, eso también digamos, no estamos tan al día como las empresas de IT tradicionales, pero sí que es verdad que se está explotando y estamos empezando a hacer los pinitos también. Bueno, por distinguir un poco si a alguien el término Edge le suena un poco cool, hablamos de Edge cuando llevamos la computación cerca de donde están las cosas o donde está el proceso industrial o donde está. ¿Vale? Y hablamos de la nube, pues cuando nos lo llevamos a la nube, ¿no? A la nube de Amazon, de Azure, de IBM, de Google o casi con
de cualquier otra de las empresas que tienen sus propias aplicaciones, no tienen por qué ser tecnología de cloud, ¿vale? Puede ser aplicaciones centralizadas en grandes empresas, ¿no? Esa es un poco la distinción entre una cosa y otra. Bueno, pues llevamos un buen rato charlando sobre el IoT y salen bastantes cositas, ¿no? Yo creo que esto promete. No sé Luego, cómo... hay otro campo de la lista, perdonad, hay otro campo de la lista que flipa mucho, que es el tema también de los videojuegos en IoT. Cuidado, ¿eh? Es muy bestia lo de, por ejemplo, lo de Flight Simulator. El nuevo Flight Simulator es brutal. No sé si lo habéis visto. He visto muchos vídeos, sí. Lo recuerdo yo como muy antiguo de hace un montón de años. El Flight Sí. Simulator lo que ha hecho es renderizar tiene digitalizada toda la Tierra, y lo que hacen los de Microsoft es tirar contra Azure. O sea, tú estás volando con tu avioneta en tu casa, en tu videojuego, y con la posición donde estás volando en ese momento, te renderiza por debajo todo lo que está en ese momento por donde estás volando, y esa renderización está en cloud. O sea, si tienes un buen caño de internet, bueno, es bestial. O sea, es bestial. Sí, porque aprovecha toda la capacidad de hardware que hay en la nube, y si eso lo intentases ejecutar en tu portátil o en tu PC, aquello no despegaba. Pero hasta ahora era así. Hasta ahora necesitabas una buena aceleradora de vídeo, necesitabas una buena tralla para poder tener los mapas y tal. Y por ejemplo, en Microsoft Simulator es como un ejemplo de videojuego. Como tienen renderizada y digitalizada la Tierra, al final están pensando en abrir paquetes, ¿no? Es decir, en abrir flotas, en abrir, oye, quiero irme de Sevilla a Nueva York. El Sevilla a Nueva York que te valga 2 euros y te lo bajes y te hace toda la ruta en tiempo real. Y luego, una cosa buena también que tiene es que, por ejemplo, por donde estás volando, tienen conectado a un servidor de weather de tiempo. Entonces, si está lloviendo en Sevilla en ese momento y estás volando en Sevilla, te está lloviendo en el videojuego, tío. O sea, es una bestialidad. Están gastando un CPD entero solo para un videojuego, tío. Bueno, ponemos el calor que hace en la pista de aterrizaje de Sevilla. El día que simulen ese calor, lo habrán clavado, porque es brutal. Sí, bueno, es un aplicativo chulo. Y tiene muchos ámbitos. Bueno, es un ejemplo solo, pero que se está extendiendo también mucho ahí. Pero es muy interesante porque nos habla de la capacidad que hay de computación en la nube, ¿vale? Que podemos pensar que no podríamos llegar a hacer eso, porque claro, me imagino que el número de jugadores online simultáneos debe influir en eso. Sin embargo, ellos lo deben tener dimensionado de tal manera que eso no influya. Pero eso nos da un poco la visión de la capacidad que hay de hacer cosas grandes en la nube. Cuando estamos hablando o cuando hablemos del capítulo de Smart City, me lo apunto, veremos también que si en una ciudad teórica, bueno, ya hay alguna experiencia, ¿no? Por ahí de ciudades, ¿no? Alguien estaba construyendo, alguna empresa grande estaba construyendo una ciudad piloto. Pero sí, cuando se reciban toda esa cantidad de información de todos los dispositivos que hablaremos, y de semáforos, de coches, de personas, de luces, de todos los sistemas e infraestructuras de una ciudad, eso es muchísima información que hay que procesar, que tiene que alimentar supongo que a los motores de aprendizaje, y que deben detectarse anomalías, y que debe almacenarse, y debe haber un histórico y unas tendencias. Y claro, esa ventaja no la va a dar, evidentemente, las tecnologías que hay hoy en día en la nube, ¿no? Mira, cuando estaba comentando al ver el tema del Flight Simulator, me he acordado de un caso de uso que además durante la pandemia se vio bastante perjudicado, porque digamos que para hacer todos los modelos matemáticos de meteorológicos, ¿vale? Se tenía mucho en cuenta toda la sensórica que recibían de los aviones. O sea, los aviones transmitían datos medioambientales
que eran aprovechados por estos modelos y estos modelos matemáticos que tenemos ya en la nube. Con lo cual, sensórica que está mandando esos datos realmente repercute en nuestra vida diaria, en que nosotros veamos el tiempo y nos diga con bastante seguridad que hoy no llueve. O si llueve, pues esa falta de movimientos de aviones perjudicó muchísimo la fiabilidad de todos esos modelos matemáticos. Sí, es verdad. Con lo cual, si llovió durante el confinamiento y el modelo decía que no, pues ya sabéis por qué. Nos daba igual que lloviera de esta forma. Daba igual. Gracias a Dios. Eso te iba a decir, tampoco nos importa. Por eso no nos dimos cuenta. Por eso no importaba. Sí, pero está claro que lo del mundo conectado es una realidad, vamos, impensable, ¿no? O sea, como no hay aviones, no somos capaces de predecir el tiempo, pues así. O sea, nos parece absurdo, pero es así. Sí. Eso sí que es el mundo conectado. Muy bien, pues, ¿qué os parece si vamos cerrando? Vale. ¿Sí? ¿Sí? Tenemos Antes de que abierto cierre ya- a saco. No, a esto le queda todavía. Yo creo que ha sido una buena charlita, ¿no? Hemos hablado de bastantes cosillas. Hemos planteado ya posibles capítulos futuros. Nos falta la lista de invitados todavía para irla publicitando. Y Bueno, la Elon semana Musk que viene, ¿no? viene a divertirse a IoT Futura. Elon Musk, invita a Elon Musk y seguro que tenemos un montón de gente que... Estaremos apuntando a ese nivel, ¿no? Vale, pues yo creo que con esto lo dejamos. Todavía no sabemos qué vamos a hacer con esto que hemos grabado. Posiblemente ponerlo en YouTube, publicarlo en modo de audio en el podcast. Habrá que poner algunas noticias por algunos sitios y veremos qué acogida tiene, y quizá el siguiente episodio sea en vivo y podemos tener a gente comentando algo o quedándose dormida, claro. Muy bien, bueno, pues si os parece nos vamos despidiendo. A esto le pondremos una musiquita detrás, así molona. Muy bien. Muy bien. Pues oye, pues ha Gracias por estar ahí. molado mucho, ¿eh? Sí, ha estado muy bien. Está muy chulo, está muy chulo. Muy bien. Sobre todo poderos ver, Oli. Poderos ver a todos. Qué alegría. Hombre. Bájate. Mira la Conchi como ríe, es que la alegría, mira. Presencial. Para una grabación y Claro. ahora ya hacemos un abrazo virtual. Bueno, Bueno. venga. Gracias. Oye, a todo el mundo por cuidado. estar ahí. Chao. Venga, hasta luego. Gracias. Oye, ahora el reinicio, que aquí esto no funciona, ¿eh? Te voy a dar el reset. Suave.